Bienvenidos al módulo 6, semana 6 de nuestro curso. Este módulo, como el anterior, el número 5, está dedicado por completo al sintagma verbal. En él vamos a estudiar fundamentalmente la expresión del concepto y la noción de pasado, como decía, en el sintagma verbal. Y también vamos a explorar cómo esta expresión de la temporalidad combina con otros rasgos semánticos a los que llamamos aspecto. Como siempre, la primera página del módulo es una introducción a los contenidos del mismo y en este caso en la página 89 encontráis la actividad número 2 donde vais a encontrar para cada una de las unidades que componen este módulo número 6 una pequeña frase con un ejercicio que os pretende introducir a los aspectos más importantes que se van a tratar. Las unidades 30, 31 y 32 podemos verlas como un conjunto de actividades que podréis trabajar de forma simultánea, ya que en la unidad 30 os dan una serie de directrices sobre la utilización del pasado simple, en la unidad 31 sobre la utilización del pasado continuo, esto es, la inserción o la utilización del aspecto progresivo dentro del sintagma verbal con significado de pasado, y en la unidad número 32 vais a encontrar unos ejercicios muy interesantes sobre cómo distinguir o en qué contextos podemos distinguir entre la utilización entre el pasado simple y el pasado continuo. En la unidad 30 es muy interesante, página 90, que repaséis el ejercicio número 1, ya que, bueno, si tenéis un nivel de B1, inclusive un nivel A2, a lo mejor esta es información que ya tenéis absolutamente asimilada y no es necesario que hagáis un repaso sobre los verbos irregulares o la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares en inglés, así como su pronunciación. Tenéis una actividad interesante sobre este tema también en el 1.11. La actividad número 3 de la página 90 es interesante porque os da una pista sobre cuándo utilizar el pasado simple de forma que este suele aparecer sobre todo cuando tenemos un complemento circunstancial de tiempo explícito o implícito en la frase. Las actividades 2 y 3 de la página 91 son muy recomendables. La actividad número 3, además, es una actividad que yo creo que es muy interesante que hagáis, porque además está vinculada a un ejercicio de comprensión auditiva en vuestra plataforma. La unidad número 31 versa sobre el pasado continuo y en la página 92 encontráis las actividades 2, 3, 4 y 5 en las que se os da el contexto en el que suele aparecer, en el que se suele utilizar el pasado continuo. Es interesante que estudiéis la actividad número 3, ya que os habla de una situación bastante frecuente de utilización del pasado continuo y de forma especial os recomiendo que lo entendáis perfectamente porque suele ser objeto de preguntas en la mayoría de los exámenes de nivel y en concreto en el First Certificate. Por lo tanto, merece la pena que tengáis claro este punto que se comenta, como decía, en el apartado número 3 de la página 92. También el número 4 para la utilización del pasado continuo a la hora de hablar sobre ideas, planes, actividades que queríamos hacer, pero que no llegaron a materializarse. En la página 93 tenéis algunas actividades, en concreto, pues como ya es costumbre, un par de ellas relacionadas con ejercicios de comprensión auditiva. En concreto, las actividades 2 y 3 de la página 93. La unidad número 32, muy interesante, de obligado cumplimiento de principio a fin. En los exámenes os vais a encontrar que muchísimos ejercicios os ponen en la disyuntiva de elegir si debemos usar el pasado simple o si debemos usar el pasado continuo. Por lo tanto, en la página 94 tenéis un ejercicio de simplificación
y de un ejercicio pedagógico interesante sobre cuándo usar uno y cuándo usar otro. En concreto es la actividad número 1, insisto, página 94. Pero también tenéis más pistas en las actividades número 2 y número 3. En la actividad número 2, además, tenéis los casos prototípicos que aparecen en los exámenes, tanto para acciones que ocurren en el pasado y que se ven interrumpidas por otras acciones, como para acciones que son consecutivas en el tiempo, en este caso en el tiempo pasado. Y os dice que tenéis que usar en cada una de esas dos circunstancias. En la actividad número 3, insisto, página 94, también encontráis algunos consejos sobre cómo combinar when y while con estos tiempos verbales y también os señalan, os indican algunos problemas que algunos aprendices suelen tener en este punto. La unidad 33 está dedicada a la expresión de actividades, hechos, sucesos que ocurren en el pasado, pero que además muestran un rasgo de repetición, que en español se suelen expresar con el pretérito imperfecto. Recordemos que en inglés no tenemos esta posibilidad, por lo tanto usamos una serie de verbos semimodales que nos ayudan a expresar estos significados, en concreto used to y would. En la página 96 de esta unidad 33 vais a encontrar una explicación del uso de estos dos modales en el apartado 2 used to y en el apartado 3 would. También encontráis indicaciones sobre cuáles son los errores más comunes que se suelen dar a la hora de usar would para expresar estos significados. También tenéis un ejercicio de pronunciación en el apartado número 2 y el apartado número 4 de esta página 96 también os introduce a las diferencias entre la utilización de used to y el pasado simple. Os recuerdo que no hay forma de presente para used to y que usaríamos en este caso o tenderíamos a usar el adverbio de frecuencia usually. En la página 97 tenéis las actividades. De nuevo os encontréis con dos actividades vinculadas a comprensión auditiva, la número 2 y la número 3. Y en concreto la número 1 pues es una actividad que yo calificaría pues como una actividad de examen típica porque os están poniendo en la situación en la cual tenéis que elegir cuál de las dos formas es la correcta, would o used to, y por lo tanto es algo que vais a encontrar con toda seguridad en vuestro examen. Las unidades 34 y 35 están dedicadas al pasado perfecto, la unidad 34 al pasado perfecto más el aspecto progresivo simple y la unidad 35 el pasado perfecto más el aspecto progresivo, por así decirlo. En la página 98 encontráis sobre todo en el apartado número 2, página 98, apartado número 2, encontráis una explicación que nos permite entender mejor cómo discernir en qué situaciones debemos usar el pasado perfecto en función de las diferentes actividades, acciones, sucesos, acontecimientos que se estén relatando en la oración o en el discurso. El apartado número 3 os ofrece un contraste entre situaciones donde vamos a usar el pasado perfecto o situaciones que vamos a usar el pasado simple. Y es muy interesante el apartado 4 y 5 porque nos pone en contexto de cuáles son las funciones y las nociones comunicativas en las cuales se suele utilizar el pasado perfecto. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, explicando por qué se ha tomado una acción o se ha hecho algo, o también cuando estamos usando adjetivos superlativos y por lo tanto estamos poniendo en valor las cualidades de una persona, de un objeto o de una actividad. En la página 99 vais a encontrar de nuevo dos actividades vinculadas a ejercicios de comprensión auditiva, la número 2 y la número 3, y la número 1, muy interesante, es un ejercicio de producción donde vais a tener que decidir cuál es el orden de las acciones y por lo tanto pensar cuál es la utilización del pasado perfecto en estos casos. La unidad 35, en la página número 100, encontráis una actividad muy interesante que es la número 2, donde de nuevo os ofrecen de forma muy visual la línea temporal que nos permite entender cuándo tenemos que usar un pasado perfecto en combinación con el aspecto continuo. Y de nuevo, en el apartado 3 os da una clave para entender cuándo se suele utilizar el pasado perfecto continuo y en este caso es a la hora de poner énfasis en el tiempo que se ha llevado realizar una acción, por lo general
por parte del hablante. De nuevo, página 101, vas a encontrar ejercicios de práctica 1 y 3 vinculados a ejercicios de comprensión auditiva en la plataforma y una actividad más o menos clásica, que es la número 2, donde vais a tener que utilizar de forma correcta el pasado perfecto continuo. Como todos los módulos, tenéis un apartado de revisión, páginas 102 y 103, que recomiendo encarecidamente. Absolutamente todas las actividades, todas ellas. Y un test de salida en la página 104, donde también vais a poder comprobar con 2 o 3 ítems para cada uno de las diferentes unidades si se han asimilado correctamente los diferentes contenidos. En la plataforma web, como es costumbre, vais a encontrar que tenéis que realizar forzosamente el test de entrada, los 2 test de progreso que tenemos para esta unidad y el test de salida.